Como dijeron que la guerra del Pacífico fue un choque sudamericano por guano y un desierto rico en salitre. Pero eso es solo la parte superficial de la historia, porque si sigues la ruta del dinero, no termina en el desierto de Atacama, Termina en Londres. No me lo invento yo, sino lo dijo el secretario de Estado norteamericano James G. Blaine cuando habló ante el Congreso en aquel entonces. Es una guerra de Inglaterra contra Perú, con Chile como instrumento. Hoy vamos a mirar esa guerra desde su cara oculta, la hipótesis de que Chile no solo peleó por territorio, guano y salitre, sino que funcionó como el instrumento perfecto de un poder financiero mucho mayor. Y antes de que lo pienses, no te voy a vender una conspiración barata, te voy a mostrar un patrón demasiado limpio como para ignorarlo. Si un imperio puede ganar una guerra sin disparar un solo tiro, ¿eso sigue siendo una guerra? Quédate porque vamos a ver 3 pistas como si fuera una investigación: el rastro del dinero, el juego diplomático de la neutralidad y el reparto final del botín. Y al final, cuando veas quién cobró de verdad, vas a entender por qué esta historia aún incomoda. Para entender esto, viaja mentalmente al siglo XIX. Londres no era solo una ciudad, era el centro neurálgico del sistema financiero mundial. Y en ese mundo, las guerras modernas no se ganan únicamente con fusiles y cañones, se ganan con bonos, crédito y la confianza de los mercados. Aquí entra un concepto clave: el imperio informal británico. No siempre hacía falta plantar banderas, era más eficiente controlar economías, crear dependencias, elegir socios y sobre todo apostar por un ganador. Y si en ese tablero había un país que inspiraba tranquilidad a los inversores, era Chile. Estabilidad relativa, instituciones más predecibles, una imagen de orden que los inversores adoran. Del otro lado, Perú y Bolivia cargaban con una mezcla explosiva: crisis, deuda y cambios políticos constantes. ¿Cómo se traduce eso en una guerra? En algo que decide campañas sin que nadie lo note: la línea de crédito. Un país con crédito compra armas, abastece tropas, paga logística, sostiene meses de combate. Y un país sin crédito se asfixia. Y ahora viene lo más inquietante: ¿por qué el mercado no solo observaba la guerra, la premiaba? La tesis es simple: cada victoria no era solo una noticia militar, era una señal financiera. Un avance en el desierto podía significar algo más grande: ya vamos a cobrar. Y si el ya vamos a cobrar se decide en Londres, entonces la guerra no se juega únicamente en Sudamérica. El crédito londinense y el sistema financiero británico eran el aire que respiraban muchas economías, y en una guerra el que controla el aire decide cuánto dura la pelea. Pero el dinero no fue la única palanca. La segunda pista es todavía más cruel porque se llama neutralidad y suena justa hasta que ves cómo se aplicó. Segunda pista: en el papel, Gran Bretaña era neutral, imparcial, correcta, pero en una guerra, la neutralidad no se mide por discursos, se mide por consecuencias. Y aquí hay un hecho estratégico que es imposible exagerar. En el desierto más seco del mundo, con rutas terrestres limitadas, quien controla el mar controla la guerra. Controlar el mar significa mover tropas, bloquear puertos, asegurar suministros y cortar al enemigo. El dominio naval era el eje. Y aquí entra el punto de quiebre: cuando Perú pierde el monitor Huáscar. Tras esa pérdida, la defensa naval peruana queda golpeada, debilitada, buscando una salida desesperada. Entonces aparece la carta final: comprar barcos modernos. Perú adquiere 2 cruceros en Alemania, el Diógenes y el Sócrates. Era su esperanza para volver a plantarse en el mar. Pero un barco moderno sin buen armamento es un cascarón caro, y los mejores cañones, los más codiciados, estaban en Gran Bretaña. Aquí es donde la neutralidad muestra su filo. Las autoridades británicas, amparadas en sus leyes, retienen esos buques y no permiten que zarpen hacia Perú. Resultado: Perú pierde la opción de recuperar la iniciativa naval, y si pierdes el mar, pierdes la guerra por dentro, aunque todavía tengas soldados. Pero ahora viene la pregunta incómoda: ¿y a Chile también le aplicaron la neutralidad con la misma dureza? Aquí el relato se vuelve sospechosamente asimétrico. Se menciona el caso del vapor Glenelg, por ejemplo, un barco que sale de un puerto británico cargado de armamento para Chile. No cualquier cosa: cañones Armstrong de última generación, ametralladoras y material logístico decisivo. Ametralladoras modernas de largo alcance. Hubo protestas, se intentó frenar el envío, pero el cargamento termina llegando. Entonces la neutralidad empieza a verse como una puerta con 2 llaves, una que cierra con fuerza para unos y otra que abre con flexibilidad para otros. Y si el mar era la autopista de la guerra, negar barcos a un bando y permitir armas al otro no es neutralidad, es intervención indirecta. Pero lo mejor, o lo peor, no está en las compras ni en el bloqueo, está al final, cuando la pólvora se apaga y empieza el negocio. Tercera pista: el reparto del botín. Aquí llegamos al final del camino. Después de tanto sacrificio, tantos combates, vidas de militares, de civiles, ciudades devastadas, la pregunta es muy simple:
¿Quién se quedó con el premio gordo? Porque el premio no era simbólico, era el salitre, el recurso que en ese momento era oro puro para fertilizantes y también para explosivos, un insumo vital para una Europa industrial que necesitaba alimentar su agricultura y armar sus ejércitos. Quien controlaba el salitre de Atacama no controlaba solo un desierto, controlaba un mercado mundial. Y aquí la historia se vuelve quirúrgica. Una vez ocupados los territorios, la riqueza no queda en manos del Estado chileno como un botín nacional, se privatiza, se vende, y quienes compran en masa son inversores británicos. Una transferencia de riqueza enorme, facilitada por el resultado de la guerra. Y entonces aparece un nombre propio, el tipo que resume toda esta cara oculta en una sola persona: John Thomas North, un especulador británico que, con respaldo financiero, compra derechos y yacimientos a precios ridículos en medio del caos, y termina convertido en el rey del salitre, un magnate cuya fortuna para la época era difícil de imaginar. Pero lo más importante no es su historia personal, lo importante es lo que simboliza. La industria del salitre se vuelve en la práctica una industria británica operando desde Chile. Empresas potentes con sede en Londres, cotizando en la bolsa de Londres, enviando beneficios a Londres. Aquí está el punto que une todo. Si el crédito favorece a un bando, si la neutralidad golpea más a uno que a otro, y si al final el negocio queda en manos del capital que estaba mirando desde el centro financiero, entonces la guerra no fue solo una disputa territorial. Fue una operación geopolítica con manual económico. Y ahora regresemos a la frase que lo inicia todo. Chile fue instrumento de un poder mayor. Después de ver el patrón, dinero, neutralidad, botín, la idea deja de sonar descabellada y empieza a sonar funcional. Como si el tablero verdadero nunca hubiera estado en el desierto. Como si el tablero estuviera en las oficinas donde se firman créditos, se aprueban cargamentos y se decide quién puede comprar qué y cuándo. Aquí viene la reflexión final, porque esta historia no está muerta. Si un imperio puede ganar una guerra y quedarse con la riqueza de una región sin plantar su bandera ahí, si puede lograrlo usando crédito, comercio y neutralidad selectiva. Y la pregunta que te dejo ahora es esta: si hoy alguien te dijera que la guerra puede decidirse en un centro financiero a miles de kilómetros, ¿de verdad te parecería imposible? O peor todavía, ¿te parecería demasiado familiar? Porque muchas veces la guerra no llega con buques o soldados, llega con contratos, con bonos. Llega con barcos que sí salen y barcos que nunca zarparon.